en el mismo examen. Veamos, solo para variar voy a utilizar esta ecuación. Entonces aquí yo tendría entonces el desplazamiento si es correcto la respuesta que me dijo el estudiante, eso que está ahí debe darme menos 110. ¿Sí da eso, verdad? Perfecto, gracias. Recuerden, delta Y es el desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical. Por favor, presten atención. Presten atención a lo que voy a hacer. Mucha atención a lo que voy a hacer. Delta R, ese es el desplazamiento del objeto. Un vector que va de su posición inicial a su posición final. ¿Sí me entienden? ¿No es cierto? Pero el movimiento parabólico lo hemos descompuesto en dos movimientos. Por lo tanto, ese objeto llegar al suelo, desplazamiento vertical, y desplazamiento horizontal. ¿Sí está claro, verdad? Entonces, con esta ecuación que ustedes ven aquí, ¿qué es lo que estamos calculando? ¿Qué cosa? Vamos, díganme, esto, ¿qué representa? El desplazamiento vertical. Quiere decir que de este desplazamiento, esto es lo que estamos calculando, que vendría aquí a corresponder en magnitud a la altura de ese acantilado. Ustedes también pueden utilizar la ecuación que dice que el desplazamiento vertical, que corresponde en este caso a la altura de eso, es igual a B sub 0y por t menos 1 medio gt cuadrado, da lo mismo. ¿Alguien lo hizo así? ¿Lo hicieron así? Así es, da exactamente lo mismo. Bueno, este es sencillo, ¿verdad? Este sí es bastante sencillo. ¿Hay alguna respuesta? ¿La B? La B, perdón.
En verdad, cuando un objeto cambia de posición, observadores ubicados en marcos de referencias diferentes describen el movimiento de manera diferente, describen la posición del objeto de forma distinta, describen la velocidad del objeto de forma diferente e inclusive describen de manera distinta la aceleración que el objeto experimenta, de forma distinta dependiendo del marco de referencia. Nosotros solamente nos vamos a concentrar en cómo observadores en marcos de referencia distintos describen la velocidad del objeto. De allí el término velocidad relativa. Sin que ustedes pierdan la visión de que este concepto de relatividad, dependiendo del observador y dónde se encuentra y en qué estado de movimiento, no solamente se aplica a la velocidad, sino también a la posición y a la aceleración. Nosotros solamente lo vamos a describir para la velocidad. Y comencemos con hacer un ejercicio simple de una señorita que lanza una galleta o un objeto hacia un niño que se encuentra, los dos se encuentran en un autobús que se mueve a una cierta velocidad. En este caso, los dos observadores o las dos personas, los dos se encuentran en reposo con respecto a este marco de referencia que, como verán ustedes luego, es un autobús. Es un inglés básico que me imagino la mayoría de ustedes lo puede entender. Para estos dos observadores, la señorita lanza la galleta a 30 millas por hora. Este observador que está fijo en la carretera ve la galleta y dice que ella la ve moverse a 55 millas por hora. Pregunta, ¿a qué velocidad viaja el autobús? Vamos, dígalo sin pena. ¿A cuánto? ¿A qué velocidad se mueve la galleta? 30 millas por hora. Esta persona que está ahora en reposo aquí en la carretera ve la galleta moverse a 55 millas por hora. Por lo tanto, lo que ella está viendo, la galleta, es una composición de dos velocidades. ¿O no es verdad? La velocidad propia de la galleta con respecto al bus, más que cosa, la velocidad del bus. Si la velocidad del bus sumado con la velocidad de la galleta, ¿qué es lo que ve quién? Esta señorita, ¿suma cuánto? 55. ¿A qué velocidad entonces debe ir el bus? El bus debe ir a 25 millas por hora. Eso se llama composición de velocidades. El mismo objeto, la galleta, vista por personas en distintos marcos de referencia, describen el movimiento y con valores completamente diferentes. Para un observador en reposo en el bus, la galleta se mueve a 25 millas por hora, pero para esta señorita, la galleta se mueve, pero está en un marco de referencia distinto, entonces para ella se está moviendo el bus, en este caso, la galleta a 25 y 55 millas por hora. Jack es el joven que está aquí. Y la señora que va en esa bicicleta dice que lo ve a Jack moverse a 15 millas por hora, mientras que la galleta va a 45 millas por hora.
¿A qué velocidad se está moviendo la bicicleta? No se mueve o está en reposo. ¿En qué instante podría decir ella eso? Si ella, ¿qué cosa? Se movería como paralela al bus. Quiere decir que ella estaría moviéndose ¿a qué velocidad? A 15, no, a 25 millas por hora. O sea, a 25 el bus y a 25 ella, los dos están, ¿qué cosa? Siempre en la misma posición relativa. Por lo tanto, ese objeto vería a la señorita en la bicicleta o a los dos jóvenes como que no estuvieran moviéndose. 10 millas por hora. Y ahí tienen ustedes una forma de poder encontrar de forma vectorial, atención, la velocidad relativa de un objeto con respecto a otro. La velocidad relativa de un objeto con respecto a otro. En este caso, la velocidad relativa de Jack, que es el joven, con respecto a quién? Con respecto a la bicicleta. Esto es igual a la velocidad de la una persona o de un objeto menos la velocidad del otro objeto. Repito, la velocidad de A con respecto a B siempre es igual vectorialmente a la velocidad de A menos la velocidad de B. Como ustedes lo razonaron sin ninguna ecuación, entonces sería esto. La velocidad de Jack con respecto a la bicicleta ¿es de cuánto? De 15, es lo que veía la señora. Es igual a la velocidad de Jack, que es la velocidad de quién? Del bus, menos la velocidad de la bicicleta. Lo que significa que la velocidad de la bicicleta debe ser 10 millas por hora. Siempre lo podrán hacer así. Siempre. Ahora aquí viene otro. Veamos si lo pueden hacer razonando o también utilizando esa expresión. ¿Cuánto te dio? 40. Bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto te dio? 40. 40. Pero estamos pensando es por lo que tengo todavía poner como suma a 90. Eso no afecta en nada cuando está en contra. Bueno, si el término ese que viste, la velocidad relativa de A con respecto a B es igual a la velocidad de A menos velocidad de B, eso es una relación vectorial. Por lo tanto, va a depender mucho de la velocidad hacia dónde va un objeto o hacia el otro. Porque como es una operación vectorial, tiene que poner el signo dependiendo hacia dónde viajan los nodos. Eso está clarísimo. Sí. No es una expresión escalar, es una expresión vectorial. ¿Perdón? Menos 90 el auto. Por acá me dicen 40, pero vamos a ver. Por ahí, 40. Menos 40, claro, porque va hacia allá, ¿no es cierto? Así es. Menos 40. A ver, hagámoslo considerando simplemente el hecho de que yo sé que el bus viaja a 25 millas por hora, eso no hay vuelta que darle. Y esta persona dice que ve a Jack, que va en reposo junto al bus, dice que lo ve a 65 millas por hora. Atención, si el auto estuviera quieto, ¿a qué velocidad lo vería ir a Jack? A 25. Vean lo que voy a hacer. Si el auto se moviera, atención, si el auto se moviera hacia la misma dirección que ve el bus, a 10 millas por hora, ¿a qué velocidad lo vería a Jack? A 15. Ahora hagamos esto. El auto se mueve en dirección contraria, a 10 millas por hora. ¿A qué velocidad iría Jack? A 35. Quiere decir que cuando yo me muevo
en la misma dirección que se mueve un objeto, ¿no es cierto?, cada vez lo veo moverse a menor velocidad, ¿sí me entienden, verdad? Porque me estoy acercando a él. Pero si me voy en dirección contraria, ¿qué pasa con esa velocidad relativa? Aumenta. ¿En cuánto entonces aumentará este objeto que se mueve para acá, sabiendo que el bus viaja a 25 millas por hora? ¿A qué velocidad estaría moviéndose para que lo vea a 65? ¿A cuánto? A menos 40, y ahí está el problema. Nuevamente, miren, la velocidad de Jack con respecto al auto es la velocidad de Jack menos la velocidad del auto. Despejen la velocidad del auto. Ese también es un problema de composición de velocidades, que son los casos más sencillos que ustedes han visto, que es cuando la velocidad relativa de un objeto con respecto a otro, las dos velocidades que se componen se encuentran en la misma línea de acción. Ahí pueden ustedes ver un caso interesante. Es el caso de un avión que se mueve con respecto al aire a 160 kilómetros por hora. Es decir, el avión marca 160 kilómetros por hora. Pero un observador en tierra ve ese avión no a 160 kilómetros por hora. Porque resulta que este avión, en este caso, ¿sí ven, no es cierto? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se está moviendo en un medio, en este caso que el aire, que se mueve ¿a cuánto? A 40 kilómetros por hora. Por lo tanto, en este caso de aquí, la velocidad relativa del avión con respecto al suelo será la composición de dos velocidades, la velocidad del aire y la velocidad del avión. Miren este caso acá. ...160 su velocidad con respecto al aire, pero el aire se mueve en dirección contraria. En este caso la composición es de dos vectores en direcciones contrarias, por lo tanto un observador en tierra verá. Yo le ruego a este par de jovencitos que están ahí atrás, por favor, o se separan de silla, ¿de acuerdo? Me distraen mucho verlos reírse y conversar y cogerse las manos. A tal punto, supongamos un caso hipotético, que ese avión a 160 kilómetros por hora, supongamos que el viento sople a 160 kilómetros por hora en la otra dirección. ¿Cómo vería el observador ese avión? ¿Lo vería cómo? Quieto. Pero ¿cómo vería el piloto los instrumentos que le dan su velocidad con respecto al aire? ¿Cuánto? 160 kilómetros por hora. ¿Sí me entienden, verdad? Eso es composición de velocidades. Aun cuando aquí se están componiendo o se están sumando vectorialmente dos velocidades en la misma dirección, y aquí se están restando, los dos aviones llevan exactamente la misma rapidez. Claro, para que este avión y este avión lleven exactamente la misma rapidez, aun cuando el aire sopla en dirección contraria, aquí este avión debe estar volando a una mayor rapidez. Para que los... ¿Perdón? No, es que 160 es la velocidad del avión con respecto al aire. Y aquí se suma con los 40 del aire. Aquí tiene 240 con respecto al aire y se resta con los 40 del aire. Por lo tanto, da una rapidez de 200 kilómetros por hora, igual que la anterior. Así es. Aquí el aire sopla en la misma dirección, nuevamente, dos composiciones de velocidades.
Pero en este caso la velocidad del avión es de 160 y la velocidad aquí del avión es de 240. Entonces, aquí es una composición de dos velocidades en la misma dirección. Entonces, un observador aquí vería ese avión a 280 y el de acá lo vería solamente a 200.